Buenas tardes, hermanos, ¿cómo están? ¿Trae sueño? Entonces, ¿trae sueño o no? ¿Y hay café? No, no hay café ahora, ¿verdad? Los miércoles sí, véngase los miércoles. Pues vamos a continuar con nuestra reunión, hermanos. Vamos a abrir la palabra del Señor. ¿Cuántos están listos? ¿Sí ya está preparado para lo que el Señor va a hablar? Pues vamos a disponer nuestro corazón para recibir lo que el Señor tiene para nosotros en esta tarde. ¿Qué le parece? ¿Está dispuesto a que el Señor lo cambie? ¿Sí? Voltea con el que tienes a un lado y dile que el Señor te cambie ese buen modo que tienes, y hágalo así entre comillas. Abra Mateo capítulo 14, por favor. 14. Y vamos a orar. Ahorita lo tenga ahí, manténgalo. Ahorita le digo el versículo. ¿Ya lo tiene? Ahora cierre sus ojos y vamos a poner en manos del Señor este tiempo. Amado Padre, gracias por traernos hasta este lugar, porque pudiendo estar en cualquier otro lado, quizá haciendo cosas no tan provechosas, tú nos has traído hasta aquí para escuchar tu palabra, para engrandecer tu nombre a través de nuestros labios y poder experimentar la llenura de tu Espíritu Santo, de tu presencia en medio de tu pueblo, que te adora, que te alaba con sinceridad de corazón, porque tú nos has salvado, tú nos redimiste, nos diste nombre, y ahora nosotros queremos conocerte más para vivir tu perfecta voluntad. Ayúdanos, Señor, ayuda a nuestra incredulidad, que en nuestro corazón, nuestra mente, que cada parte de nuestro ser esté dispuesto a ti, y que podamos honrarte verdaderamente como tus hijos, que podamos honrarte a ti como nuestro Señor. Queremos disponer nuestras vidas, cada uno de nuestros sentidos. Toma control de este tiempo, toma control de esta reunión, derrama de tu bendición, y que en este tiempo no haya otra cosa sino palabras de vida eterna, porque tú estás hablando, Señor, a través de tu palabra. Tú eres la razón de estar aquí. Te anhelamos, te adoramos, queremos más de tu hermosa presencia en nuestras vidas. Ven y ordena nuestros pasos, cámbianos, transfórmanos y enséñanos a dar un buen testimonio de tu amor, de tu misericordia a este mundo. Toma control de este tiempo y ayúdanos, Señor, a estar atentos a tu hermosa voz. En el nombre de Jesús, gracias. Amén. Vamos a leer Mateo capítulo 14, versículo 31, perdón. Ya lo tiene, Mateo 14, 31. Y dice la Escritura: al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y precisamente este es el tema que vamos a tratar el día de hoy. Yo le he titulado ¿por qué dudaste? Dile al que tienes a un lado: ¿por qué dudaste? Voltea con el que tienes a un lado y dile: ¿por qué dudaste? Hágalo, no le saque, no le hace nada. El Señor está hablando, mis hermanos, y va a hablar todavía. ¿Por qué dudaste? Es la pregunta que le hizo el Señor Jesucristo a Pedro, no sin antes decirle: hombre de poca fe. ¿Verdad? Yo quiero hacerte una pregunta, mi hermano y mi hermana. ¿Tú crees que Dios merece tu confianza? Escucha bien, ¿Dios merece tu confianza? ¿Dios merece que tú confíes en Él? ¿Sí o no? ¿A qué grado estás tú confiando en Él? ¿O a qué grado Dios se merece tu confianza? A veces, tal como un pequeño confía en sus padres, quizá, o aún más, tu confianza es tal en Dios como aquel que está dispuesto a dar su vida entera por Él. ¿A qué grado estás confiando en Dios? ¿A qué grado tú crees que Dios merece tu confianza?
O como aquel trapecista. ¿Cuántos han escuchado hablar de aquella ilustración del trapecista en las cataratas del Niágara? ¿Lo han escuchado? Se dice que había un hombre experto en trapecio que era famoso y era capaz de balancearse sobre una cuerda extendida en el aire y hacer trucos arriba de esa cuerda. Pero un día se le ocurrió hacer un truco tan maravilloso que lo que decidió hacer es extender una cuerda de un lado a otro en las cataratas del Niágara. ¿Cuántos han escuchado hablar de las cataratas del Niágara? Son unas cataratas impresionantes, ¿no? Y extendió una cuerda de un lado a otro y se propuso caminar de un lado a otro sobre esta cuerda. Y cuando se escuchó que este hombre, este trapecista famoso, iba a hacer esta gran hazaña, la multitud se juntó a ver este gran prodigio que iba a hacer este hombre. Y cuando se llegó el momento, este hombre les preguntó a la multitud: ¿cuántos creen que yo pueda caminar de un lado a otro? Todo el mundo afirmó: sí creemos, porque ya lo habían visto hacer otros trucos. Sí creemos, dijo toda la multitud. Y este hombre, con temor, comenzó a subir y cruzó de un lado a otro, y la multitud le aplaudió fuertemente y emocionada porque este hombre había logrado una gran hazaña en estas temibles cataratas, pero había cruzado de un lado a otro, y la multitud estaba eufórica aplaudiéndole a este gran trapecista. Después este hombre les pregunta: ahora, ¿cuántos creen que yo pueda cruzar de un lado a otro con una carretilla delante de mí? La multitud, con mucho asombro, dijo: yo sí creo, yo creo que tú puedes cruzar de un lado a otro con una carretilla. Y había creído esta multitud en las grandes hazañas que había hecho este hombre. Y este hombre no los decepcionó, cruzó de un lado a otro con la carretilla delante de él. Y otra vez la multitud eufórica, maravilloso, asombroso, aplaudiéndole. Y este hombre, no quedando satisfecho, le pregunta a la multitud nuevamente: ahora, ¿cuántos creen que yo puedo cruzar con una carretilla llena de ladrillos delante de mí? Y la multitud pues ya estaba con una convicción que nadie se la pagaba. Y comenzaba la multitud a gritar: ¡claro que sí! ¡Sí creemos! Y el hombre agarra la carretilla, la llena de ladrillos, y una vez más logra cruzar las cataratas del Niágara en una cuerda, con una carretilla llena de ladrillos delante de él. Imagínense, mi hermano. Y la gente, ¿qué pasó? Se volvió loca. Se volvió loca de asombro y alegría, gritándole: eres asombroso. Pero este hombre, no quedando satisfecho, una vez más, el experto en trapecio inventó una nueva maravilla y les dijo: ahora les enseño mi truco más peligroso, les dijo. Ahora les enseño mi truco más peligroso. ¿Cuántos creen que puedo cruzar de un lado a otro con una persona metida en esa carretilla? Y todo el mundo gritaba aún con más fervor, decía: claro que sí, sí creemos. Claro que creemos, ya lo hiciste con ladrillos, obviamente puedes hacerlo con una persona en la carretilla. Y entonces el trapecista hizo la pregunta clave: bueno, entonces, ¿cuántos son voluntarios para meterse a esa carretilla? En ese momento hubo un gran silencio. Ya nadie gritó, ya nadie respondió. Estaban eufóricos mientras su vida no dependiera de ello. Pero al momento en el que este trapecista los involucró en su supuesta fe o convicción de que ese hombre era capaz de llevarlos de un lado a otro, ya nadie contestó. ¿Por qué, mis hermanos? Porque la verdadera fe se mete en la carretilla. La verdadera fe se lanza hacia la voluntad de Dios y entrega su vida, confiando plenamente en que Dios tiene perfecto control de todas las cosas, sin dudar en ninguna circunstancia, confiando que el Señor
indudablemente puede cruzarnos de un lado a otro, aun cuando el mar esté embravecido. No es simplemente la fe en Cristo una euforia en donde nosotros podemos gritar: sí, creemos que tú puedes hacerlo, creemos que tú nos has salvado, creemos que tú has hecho cosas grandes, que tú puedes transformar. No, es involucrarnos directamente en la obra que Dios ha hecho en nuestras vidas y que es capaz de hacer en el mundo entero. Mis hermanos, es mi más grande deseo que podamos fortalecernos en la fe que es en Cristo Jesús. Que no demos lugar o que no demos pie a dudas que producen temores, que producen miedos, que nos apartan del poder de Dios. Que aprendamos a depender de Dios sabiendo que Él mismo, Dios mismo, mi hermano, ya nos ha declarado que ninguna circunstancia es tan grande como para poder apartarnos de su amor si es que creemos en Él. Nada es tan grande para Dios, nada es imposible para Él, nada nos puede apartar de su amor si creemos en Él. Pero tenemos que entender algo antes de todo esto, que nosotros, mis hermanos, como cristianos, o una persona que se considera cristiana verdaderamente y que ha sido reconciliada con Dios, es decir, que ya tiene una relación con Él, como hijo suyo, como parte de su cuerpo, como miembro de su iglesia, tenemos que entender que esa reconciliación, esa unidad perfecta que tenemos con Dios, fue completa y es hasta la eternidad. Tú, si has creído verdaderamente en Cristo Jesús, tienes una unidad con Cristo, con Dios, que es hasta la eternidad y es completa. Es decir, es una unidad que es para siempre. Repite conmigo: para siempre. Si tú has creído verdaderamente en Cristo Jesús, tú estás unido a Él para siempre. Esto quiere decir que una vez que hemos nacido de Dios o hemos nacido de nuevo, que es lo mismo, nuestra relación con Él es profunda y es eterna. De manera que nada, repite conmigo, nada puede separarnos de Él. Y nada debe separarnos de Él. Por otro lado, entendiendo esto, mis hermanos, también necesitamos recordar siempre y nunca debemos olvidar que todo, repite conmigo, todo dependió de Él. Todo dependió de Dios. Nuestra reconciliación, nuestra unidad eterna con Él dependió exclusivamente y totalmente de Él. Es decir, que tú y yo no hicimos nada, repite conmigo, nada para recibir sus bendiciones. Tú no hiciste nada para recibir la bendición de Dios, mi hermano. Dios quiso derramarla sobre tu vida sola y exclusivamente por Él. No es por mí, no es por ti que Dios actúa en amor o en misericordia o en gracia. No, es por amor de sí mismo, por Él mismo, por su propio nombre. Es por Él que hace todas las cosas. Y fue a causa de la cruz, de ese sacrificio perfecto y completo, que nos abrió la puerta a su presencia. Y fue una sola vez y para siempre, mi hermano. Repite conmigo: para siempre. Es por Él que nos abrió la puerta a su presencia para siempre, teniendo acceso a todo ello por medio de la fe. Un hombre llamado David Wilkerson, un cristiano evangelista, pastor, dijo: el velo de separación fue rasgado permanentemente en la cruz. Y yo por siempre tengo acceso al trono de Dios a través de la sangre de Cristo. La puerta nunca está cerrada para mí. Y es algo que debemos entender, mi hermano. La puerta a la presencia del Señor nunca va a estar cerrada para aquellos que son hijos de Dios. Nunca. En ninguna circunstancia y por ningún motivo.
se abrió una sola vez y para siempre a través de que el velo se rasgó, y por medio del sacrificio de Jesús nosotros tenemos la seguridad, según Efesios 3:12, y el acceso con confianza por medio de la fe en Él siempre. Repite conmigo, siempre. Tenemos que entenderlo. Nunca se te olvide, mi hermano, que tú, si eres hijo de Dios, tienes un acceso ilimitado a la presencia del Señor todos los días, esperando estar con Él toda la eternidad. Toda la eternidad. Esto es importante entenderlo, mis hermanos, por dos razones principales. La número uno es porque tenemos que entender que ninguna cosa puede quitarnos la adopción. Si Dios nos ha adoptado como hijos suyos, vamos a ser hijos para siempre. Nunca nada puede quitarnos la adopción y nunca nada puede impedirnos, por consecuencia, su presencia. La presencia del Señor, nada ni nadie la puede impedir en tu vida. ¿Por qué? Por el hecho de que el Espíritu Santo, es decir, la presencia de Dios mismo, mora en ti, dentro de ti. Y en segundo lugar, porque si somos hijos, adoptados hijos suyos, y tenemos su presencia en nosotros eternamente y para siempre, entonces, mis hermanos, Dios nos va a tratar como a hijos. ¿Cuántos quieren ser tratados como hijos? El que trata mal a sus hijos no levantó la mano. Pero tienes que entender que si eres hijo, Dios te va a tratar como a hijo. Sí, tienes su presencia ilimitada, tienes el acceso al trono de la gloria 24/7, tienes el beneficio de todas sus promesas, de su herencia eterna, pero Dios te va a tratar como a hijo. Y esto implica en ocasiones su disciplina a causa de tu incredulidad. A causa de tu desobediencia. Porque para Dios, mis hermanos, y en relación a sus hijos, para Dios no existe el no pasa nada. Dios al que ama disciplina y azota a todo aquel que toma por hijo. Y la incredulidad nos lleva a una desobediencia en la cual el Señor nos va a tener que tratar como a hijos. ¿Cuántos quieren ser tratados como hijos? Vale más que quiera ser tratado como hijo y no como bastardo. Porque el que usted sea hijo de Dios, le da la presencia de Dios, el beneficio de la presencia de Dios, de su comunión, todos los días, a cualquier hora. Y como hijos de Dios, mis hermanos, podemos gozar de este acceso ilimitado a su presencia, a la presencia del Padre por medio de Cristo Jesús, quien es nuestro Salvador. Y como hijos de Dios hemos sido hechos herederos de las promesas de Dios y coherederos juntamente con Cristo de un reino eterno por medio de la fe en su nombre, por medio de creer en Él, en su sacrificio, en su obra, en lo que nos acercó y reconcilió con el Padre. Pero es importante, mis hermanos, que entendamos que toda esta fe que nos acerca a Dios y que nos hace participar de su vida, tiene que ser una fe genuina. Tenemos que manifestar una fe genuina, porque de esa fe, mi hermano, escúchame bien, de esa fe depende que verdaderamente la obra de Dios se haya hecho en tu corazón y que esa misma fe se continúe perfeccionando en tu vida. Si tú tienes una fe que no te lleva a estar en la presencia del Señor todos los días, una fe que no te lleva a entender que tienes un acceso ilimitado a la gracia de Dios, a su misericordia, una fe que te lleva a entender que tú tienes que ser y que vas a ser tratado como hijo. Esto implica tanto los beneficios como aquel tiempo de disciplina. Entonces pudiera ser que tu fe no sea genuina, que la obra de transformación de Dios no se haya hecho en tu corazón y por lo tanto no estés caminando hacia un perfeccionamiento. Por lo tanto no creces, por lo tanto las dudas continúan siempre de día en día en tu vida y nunca puedes vencer la incredulidad de tu corazón. Mis hermanos, la fe es
un factor importante en nuestro desarrollo espiritual. ¿Cuántos quieren crecer espiritualmente? Una fe genuina en ti, un entendimiento claro de las cosas que ya hablamos, es indispensable para que tú te desarrolles espiritualmente. Si no tienes una fe genuina, no va a haber desarrollo espiritual. Por eso, en muchas personas que son cristianas de nombre, hay más emocionalismo, hay más cosas carnales que verdaderamente el desarrollo de una vida espiritual. Porque la misma Escritura, mis hermanos, nos instruye diciendo que sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Por qué? Porque todo aquel que desea acercarse a Dios debe de creer que existe Dios. Y al momento de que nosotros creemos que existe Dios, estamos poniendo ese Dios en el cual creemos en la posición de Dios. Cuando tú lo bajas de su posición, Dios deja de ser Dios. Tenemos que creer que Él existe y que Él recompensa a los que le buscan con sinceridad. ¿Cuántos han podido ver en algún momento o experimentar la recompensa que Dios da porque le has buscado con sinceridad? ¿Lo han llegado a experimentar? Que tú llegas, lo buscas con sinceridad y Dios te recompensa. El incrédulo nunca va a experimentar esto. El incrédulo siempre va a tener la duda en su corazón. Porque es la fe aquello que nos permite participar activamente de la presencia del Señor. Y participar activamente significa participar en los cambios que la presencia del Señor va produciendo en nosotros día con día. Porque ¿cuántos saben que la presencia del Señor produce cambios? Cuando la presencia del Señor está en una casa, en un hogar, en una persona, se producen cambios. El Señor comienza a ordenar las vidas, comienza a fortalecer los corazones, comienza a cambiar el carácter. Somos transformados, dice la Escritura, de gloria en gloria, por su Espíritu a su misma imagen. Eso es lo que pasa cuando la presencia del Señor está en medio de nosotros. Cuando estamos participando activamente de su gracia, de su poder, de su misericordia, de su paciencia, de su perdón. Todas estas cosas producen cambios. Cuando tenemos una fe genuina, una fe sincera. Porque la fe, mis hermanos, es nuestra victoria. Y sin una fe genuina no hay victoria. ¿Qué hay? Derrota. ¿Cuántos quieren vivir en derrota toda su vida? Algunos viven en derrota toda su vida, en la incredulidad, en duda, en incertidumbre y en todo lo que ello produce. La fe en aquel que lo hizo posible, porque les repito, todo dependió de Él. Por eso es posible, porque dependió de Dios y no de nosotros. Cuando las cosas dependen de nosotros, hay incertidumbre, hay duda. Si lo podemos lograr o no lo podemos lograr. Pero cuando nos damos cuenta que el Señor lo hizo, no debe de haber duda en nuestro corazón. Cuando nos damos cuenta que el Señor fue el quien estableció las cosas y nos ha ordenado a través de su palabra cómo vivir o la posición que cada cosa, cada circunstancia debe de tener, en nuestra vida no debe de haber duda, sino una fe genuina, una fe que nos lleve a participar de ese cambio que Dios quiere producir en nosotros. Pero ¿qué pasa, mis hermanos, cuando en lugar de fe hay duda? ¿Qué pasa en nuestras vidas cuando en lugar de tener esa fe que vence al mundo, esa fe que nos da la victoria constantemente, esa fe que produce los cambios a causa de participar de todas las bendiciones de Dios a través de su presencia? Hay duda, hay incredulidad. ¿Qué pasa? Bueno, vemos el caso claro de la incredulidad de Pedro en el pasaje que acabamos de leer. Ahí en Mateo capítulo 14, desde el versículo 28, el Señor Jesucristo había mandado a los discípulos a que subieran en la barca y cruzaran
hacia el otro lado y el Señor Jesucristo después dijo que los alcanzaría. Entonces dice la Escritura que el Señor se las aparece en la noche y comienza a caminar sobre el agua. Es un pasaje muy conocido y muy famoso. Y los discípulos se asustan pensando que era un fantasma. Y el Señor Jesucristo les dice: no tengan miedo, soy yo. Entonces dice versículo 28, le respondió Pedro y le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Nótese que ya había una duda en Pedro en lo que el Señor Jesucristo ya había dicho. Él puso a prueba a Jesús. Jesús toleró esa pregunta de Pedro y le responde: ven. Simple y sencillamente le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Y al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, comenzó a dar voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? Y esta palabra o esta frase, ¿por qué dudaste?, es la palabra distazo, que habla de vacilar en opinión. ¿Por qué vacilaste? ¿Por qué desconfiaste? Esta palabra distazo habla de estar en dos caminos, implicando incertidumbre acerca de qué camino tomar. Es decir, creo o no creo, obedezco o no obedezco, espero o no espero, camino o no camino. Siendo la fe, mis hermanos, aquello que nos acerca a Dios, que nos hace mantener una relación activa con Él, es entonces la duda aquello que nos aparta de todo aquello que Dios ya ha dicho y que ha decretado para sus hijos. Porque Dios ya ha decretado cosas que nadie ni nadie puede cambiar. ¿Cuántos saben esto? El único que es capaz de decretar es Dios, mi hermano. No usted ande decretando cosas, porque lo que usted pueda decretar no sirve para nada, sino simplemente para hacerle pensar que tiene una buena vida espiritual, pero al final se va a llevar un enorme fracaso. Porque lo que verdaderamente importa es lo que Dios ya decretó. La duda nos aparta de todo aquello que Dios decreta. Cuando Pedro le pide al Señor caminar sobre las aguas, el Señor había decretado que Pedro iba a poder caminar sobre las aguas. Él simple y sencillamente dijo: ven. No necesitaba decir nada más. Pedro tenía que confiar en lo que el Señor Jesucristo dijo. Y ciertamente Pedro comenzó con una cierta fe que lo hizo dar unos pasos sobre el agua. Pero al final la duda lo consumió y lo apartó de aquello que Dios ya había dicho y decretado para su vida. Eso glorioso que pudo haber experimentado Pedro terminó por ser un tiempo de calamidad, un tiempo de temor, de angustia para Pedro. ¿Por qué, mi hermano? Porque la incredulidad, cuando la incredulidad entra en el corazón del cristiano, deja de operar su vida espiritual. Cuando la incredulidad o la duda entran en tu corazón, tú dejas de trabajar en tu vida espiritual, dejas de crecer en tu vida espiritual, porque la duda es un síntoma. La incredulidad es la manifestación clara de que tu mente está concentrada en lo temporal y en lo terrenal de este mundo. La incredulidad nos hace ser más carnales y terrenales, contrario a la fe que nos lleva hasta los lugares celestiales y experimentar lo extraordinario del poder de Dios. Cuando ponemos nuestra mirada en el dinero, cuando nos concentramos en la enfermedad, cuando nuestro corazón se concentra en la plena satisfacción de los deseos personales, todas estas cosas, mis hermanos, sugieren soluciones carnales. Cuando tú tienes tu mirada puesta en el dinero, tú esperas que el dinero te resuelva tus problemas. Cuando tú tienes
puesta tu mirada en la enfermedad, tú esperas que el hombre tenga la suficiente inteligencia para poder sanarte. Cuando tú pones tu mirada en los deseos carnales, entonces tú piensas y sugieres que los deseos carnales pueden traerte verdadera paz y plenitud a tu vida. Son soluciones carnales, de manera que la vida espiritual va decayendo. Escúchame bien, mi hermano, esta vida espiritual decadente te va a llevar a una insensibilidad cada vez mayor a los propósitos de Dios, propósitos eternos. Te va a llevar a una insensibilidad a lo que Él quiere producir en tu vida, en tu matrimonio, con tus hijos, en tu trabajo, porque estás tan concentrado en lo terrenal y momentáneo que la fe ha dejado de tener operación en tu vida y simplemente lo que tienes es duda, incredulidad e incertidumbre en lo que pueda pasar. Y te vuelves insensible a todo lo demás. Esto es lo que estaba pasando con el apóstol Pedro. Su incredulidad, mi hermano, no fue la primera reacción de Pedro. Pedro tuvo fe. La incredulidad vino después de haber manifestado ciertas reacciones, ciertos destellos de fe. Y después de haber palpado el poder de Dios, comenzó a vacilar entre si verdaderamente Cristo sería poderoso para mantenerlo a flote. Qué curioso, ¿no? ¿Qué haría usted, mi hermano, si camina sobre el lago de Chapala? Digo, sí se puede, ¿verdad? Porque está seco. Vamos a ponerle algo más difícil. Sobre las, ¿cómo se llaman? Las Marianas. Ese es el lugar donde es el lugar más profundo de la tierra descubierto hasta el día de hoy por el hombre. ¿Qué haría usted si caminara sobre el agua? La primera reacción de Pedro fue fe, pero no le bastó esa fe emocional y momentánea, porque después de haber palpado el poder de Dios comenzó a dudar, comenzó a vacilar, comenzó a tener incertidumbre entre dos opiniones: si verdaderamente Cristo sería poderoso para mantenerlo a flote. Es como si hubiera pensado Pedro que sí, Cristo era poderoso para mantenerlo a flote solamente en la bonanza, pero después que llegó la tormenta, Cristo se volvió débil. Es lo que pensó Pedro. Sí, mientras el mar estaba quieto, tú eras poderoso y yo podía caminar. Vino la tormenta, Cristo se volvió débil y ya no es poderoso para mantenerme a flote. Pensando, mis hermanos, de esta manera, es que comenzamos a fluctuar en nuestras convicciones y desconfiamos de Dios mismo. Pues dudamos que aquello que Él mismo nos ha declarado como lo mejor, comenzamos a dudar que realmente eso sea lo que necesitamos. El Señor ha dicho lo siguiente: porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, y todo aquel que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Y esto es fácil verlo en la bonanza. Si yo en la bonanza puedo perder mi vida por Cristo, yo en la bonanza puedo mantenerme a flote. Pero ¿qué tal aplicar este pasaje en la adversidad? ¿Qué tal aplicar el que yo deba de perder mi vida, perder mis derechos, perder mis deseos a causa del nombre de Cristo, perder mis comodidades a causa del nombre de Cristo? Ya comienza a vacilar, ¿verdad? Ay, ¿verdaderamente Dios querrá esto para mí? ¿Verdaderamente lo que Cristo quiere para mí es lo mejor? Y comienza a haber una vacilación entre lo que Dios ya dijo, porque Dios dijo ven, y entre si verdaderamente lo que Dios te ha dicho es lo mejor para tu vida en ese momento. Quizá ante esta realidad, mis hermanos, comenzamos a caminar como Pedro sobre el agua. Pero cuando las cosas se ponen difíciles, cuando nos comienzan a demandar o la circunstancia nos comienza a demandar una mayor confianza, es cuando comenzamos a vacilar
y pensamos, ¿será verdaderamente lo mejor estar en esta posición? ¿Será verdaderamente lo mejor tener esta enfermedad? ¿Será verdaderamente lo mejor pasar por esta escasez económica? ¿Será verdaderamente lo mejor pedir perdón? ¿Aceptar mi error? ¿Esto es lo que más me conviene acaso? ¿No se estará equivocando acaso el Señor al permitir esta circunstancia en mi vida? Y es ahí cuando entra nuestra filosofía. Porque nuestra fe se convierte en un sálvese quien pueda. Y dejamos la fe porque nuestro corazón se llena de una incredulidad de que verdaderamente Dios nos pueda mantener a flote, hermanos. Sálvese quien pueda, comienzan a gritar, ¿no? O más vale aquí corrió que aquí quedó. Y deshonramos a Dios de esta manera. Lo deshonramos. La incredulidad, mis hermanos, deshonra a Dios. La duda deshonra a Dios. Porque figuras en tu pensamiento un Dios débil, un Dios mediocre, un Dios que te pueda ayudar en las circunstancias de bonanza, pero no te puede ayudar en las circunstancias difíciles. Los discípulos tuvieron que aprender a confiar en Dios. A los discípulos fueron invadidos por incredulidad. Y la incredulidad que los llevó al miedo, a abandonar al Señor Jesucristo en el peor momento de su vida. Y los judíos que dejaban de creer o que no estaban creyendo en Cristo Jesús, esta incredulidad de ellos invadió el corazón de los discípulos. Se llenaron de temor y el temor los llevó al abandono. Recordemos que Pedro negó 3 veces o en 3 ocasiones al Señor y todos lo abandonaron finalmente. Cada uno de ellos dio pie a la incredulidad y su vida espiritual, mis hermanos, se fue apagando. De manera que no podían creer a lo que el Señor les decía y tampoco que el Señor había resucitado. ¿Qué pasó después de que crucificaron al Señor Jesucristo? Cada uno volvió a sus propias labores que tenían antes de que habían conocido a Jesús, antes de que habían presenciado todos los milagros, maravillas, prodigios que el Señor había hecho en medio de ellos. Se habían ido a pescar como antes, cuando el Señor Jesucristo ya les había ordenado que dejaran eso porque se harían pescadores de hombres. Y cuando el Señor Jesucristo fue asesinado, se les olvidó que también Él les había dicho que después de 3 días había de resucitar. Pasaron los 3 días y llegan algunos a decirle a estos discípulos que Jesús había resucitado. Estas mujeres le dijeron al Señor y ellos no creyeron. Se fueron cada uno a pescar porque se habían olvidado de las cosas que antes el Señor Jesucristo les había dicho. Dice Marcos 16:11, ellos cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. Pero después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban de camino yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros y ni aún a ellos le creyeron. En 2 ocasiones ya les había mandado decir el Señor que había resucitado. Finalmente se les apareció el Señor a los 11 mismos, estando ellos sentados en la mesa, dice Marcos 16:14, y les reprochó su incredulidad y su dureza de corazón, porque no habían creído a los que les habían visto resucitado. Les reprochó su incredulidad. No debemos, mis hermanos, poner en tela de juicio las palabras de Dios, como dando cabida al pensamiento de que quizá Dios no sea tan Dios. Es que si eres Dios, pero no tanto. Eres Dios, pero no tan Dios. Sí, tu palabra dice, no hay nada imposible para Dios,
pero a lo mejor se refiere a otras cosas, no a todo. Mis hermanos, o Dios es Dios o Dios no es nada. Si tú tienes fe en Él, tú vas a honrarlo como a Dios. Si dejas que la incredulidad del poder de Dios, de sus palabras, entren en tu corazón, entonces vas a menospreciar el poder de Dios. No debemos de poner en tela de juicio. No hay otra cosa, mis hermanos, más ofensiva para Dios que la incredulidad a su nombre. Porque nuestra duda en Dios sugiere la posibilidad de que Dios mienta. Nuestra incredulidad sugiere la posibilidad de que Dios no sea, que Dios no sea tan fiel o que Dios sea infiel, lo cual es una total aberración. ¿Cuántos creen que Dios es infiel? Es una aberración pensar eso. Inconscientemente lo pensamos cuando no creemos en sus palabras, cuando dejamos que la duda, la incertidumbre, la incredulidad entre a nuestro corazón. El Señor le dijo a Pedro, hombre de poca fe. Eso fue un reproche de parte del Señor. Jesús utiliza la palabra oligopistos, la cual se refiere a un hombre, a una persona que tiene una falta de confianza o que tiene una fe demasiado pequeña, que no es capaz de mantenerlo en las promesas de Dios. Es demasiado pequeña. No es suficiente para mantener a una persona en completa paz en medio de las dificultades. Eso es lo que refiere esta palabra, hombre de poca fe. Es decir, hombre que no puede experimentar la paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa pequeña fe que sirve, sí, cuando todo está bien. Y te sirve, pero cuando todo está bien. Pero que no es capaz de frenar la ansiedad cuando hay alguna necesidad. O no es capaz de detener el miedo ante un peligro. Porque es una fe muy pequeña. Hay más incredulidad que fe en ese corazón. Pedro pudo experimentar, a causa de su poca fe y duda, cómo su vida comenzaba a hundirse a causa del temor. Y es lo que muchos están experimentando. Más allá de experimentar el poder de Dios, de cómo el Señor levanta su vida, cómo el Señor levanta su matrimonio, cómo el Señor levanta su familia, están experimentando a causa de su poca fe y de su duda, cómo su vida se va hundiendo poco a poco a causa del temor. Ese temor que le impide seguir confiando en Cristo. Pedro se olvidó que ya había caminado sobre el agua. Se le olvidó y dio pie y dio lugar a la duda, a la incredulidad. Es semejante a aquel hombre que experimenta cosas asombrosas de parte de Dios y que hoy viene y alaba al Señor y da gracias al Señor. Como aquellos hombres que cuando el Señor Jesucristo entra triunfante en Jerusalén, agarraban palmas y decían Hosana al Hijo del Altísimo. Y experimentaban cosas asombrosas de parte de Dios. Pero llega un tiempo en donde comienza a dudar de aquellas cosas asombrosas y quiere encontrarle un porqué o una explicación que justifique su incredulidad. Sí, Dios te mostró muchas cosas asombrosas. Para Pedro, lo que justificaba su incredulidad era la tormenta. Pero no hay nada que justifique nuestra incredulidad delante de Dios, hermanos. No podemos confiar un día sí y al siguiente día no. No podemos gritar Hosana al Hijo del Altísimo y después creerle o creer que es digno Jesucristo de ser crucificado. No podemos pensar de esa manera. No dejes que la incredulidad, mi hermano, la duda apague las cosas asombrosas que Dios ya ha permitido en tu vida. Porque sin duda alguna todos hemos experimentado cosas maravillosas de parte de Dios. Todos hemos caminado sobre el agua en algún momento de nuestras vidas, sea en tiempos de bonanza o en tiempos de adversidad, pero hemos caminado sobre el agua, hermanos.
No dejemos que las circunstancias nos hagan olvidar las maravillas que Dios ha hecho con nosotros, de manera que para tratar de justificar nuestra incredulidad, comencemos a querer encontrarle una explicación a todo. No sé si yo les he comentado en algún momento, sí les he comentado cuando, a lo mejor algunos sí, cuando el Señor me llenó el tanque de gasolina. ¿Sí les he comentado o no? Algunos, ¿verdad? Vayan al baño, ahorita regresan los que ya saben. Fíjese, en algún momento de años atrás, el Señor me hizo experimentar a mí y a mi esposa esta maravilla. Yo no tenía dinero, veníamos hacia la iglesia, vivíamos lejos todavía, no vivíamos aquí cerca, y creo que me quedaban 300 pesos, si mal no recuerdo, en la cartera. Y le dije a mi esposa, oye mi amor, le digo, ¿le echamos gasolina o nos la aventamos por fe? Y me dice, pues no sé mi amor, tú decides, tú eres la cabeza. Y yo le dije, no, si le echamos gasolina. Y le dije, porque pues hay que ser prudentes, ¿verdad? Entonces llegué a una gasolinera que está ahí por Colón y ya no traía gasolina. Dije, no. Llegué y le dije, bueno, échele 10 litros. Le dije, le echo 200 y me quedo con 100. Échele 200 y le digo a la señora, pero échele 10, le dije, échele 10 litros, pero que parezcan 50 litros, o sea, que se llene. Y de broma, ¿no? Y le pone la pistola y yo me pongo a un lado y comienzo a orar. Le digo, ay Señor, llena el tanque. Llena el tanque. Y de repente se bota la pistola. Usted sabe que cuando se llena el tanque se bota la pistola. Pero también se bota por defectuosa, ¿no? Entonces se bota la pistola y pues yo la agarré y la volví a poner. Y de repente se vuelve a botar. Ya se me hizo raro. Y la volví a poner y se volvió a botar. Entonces yo agarré y le empecé a echar. Se tiró la gasolina, mi hermano. Se derramó literalmente la gasolina. Yo estaba que no lo podía creer, entonces se me vació el tanque. No se crea, pero no lo podía creer. Yo decía, wow, Señor, lo llenaste con 10 litros. Yo no tenía nada de gasolina, ya no podía avanzar. Yo me arriesgaba a quedarme tirado. Y lo puse y ya se llenó, le dije a la señora, ya se llenó, mire. Y ya le cerré y me meto al carro y le digo, mi amor, el Señor nos llenó el tanque. ¿Cómo crees? Está lleno con 200 pesos. Yo anduve toda la semana, mi hermano, sin echarle un peso de gasolina al carro. Con 10 litros. Eso es algo que Dios me permitió experimentar a mí. Ya cada vez que le echo 10 litros oro, pero no ha pasado otra vez. Pero mi hermano, a veces quiere entrar el pensamiento, la incredulidad. Y yo comienzo a pensar y digo, bueno, a lo mejor falló el carro, a lo mejor sí tenía gasolina. Y yo pensé, y digo, no. Dios hizo una maravilla porque se lo pedí. ¿Y ustedes creen que es algo difícil para Dios? Hermano, no es nada difícil para Dios. Él creó de la nada todo lo que podemos ver. Pero cuando nosotros permitimos que las circunstancias ahoguen las maravillas, aquellas cosas que Dios hace en nosotros, vamos a querer justificar todo aquello que Dios hizo anteriormente para que nuestra incredulidad sea algo válido delante de Dios. Hemos dicho que la manera de pensar es aquello que marca nuestro modo de vida. Es decir, que la forma en la cual nos conducimos día a día, cómo actuamos y cuáles son nuestras convicciones es lo que marca la forma de vida que estamos llevando. Y la incredulidad tiene mucho que ver con los pensamientos que nosotros estamos teniendo en el día a día. La incredulidad es un hecho, mis hermanos, que da lugar a la duda. Si tú no crees, tú vas a dudar. Y esta duda a su vez produce pensamientos equivocados que van en contra de la voluntad de Dios. El Señor Jesucristo, a través del autor de Hebreos, nos dice en el capítulo 3, versículo 12: miren, hermanos, que no haya en ninguno de ustedes corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo.
Miren, hermanos, pongan atención que ninguno tenga en su corazón un corazón de incredulidad que los lleve a apartarse del Dios vivo. Y esta palabra, incredulidad, es la palabra apistía, o sea, lo contrario a la fe. La palabra fe es la palabra pistis. Apistía significa falta de fe o incredulidad. Pero también esta palabra significa infidelidad. Es decir, que nosotros cuando dudamos de Dios, nosotros estamos siendo infieles a Dios. También significa poca fe, desconfianza, deslealtad, es lo que significa esta palabra. Cuando nosotros dudamos de lo que Dios ha dicho en su palabra y nos llenamos de miedo, nos llenamos de temores, nos llenamos de vanidades, estamos siendo desleales a Dios, mis hermanos. Estamos siendo infieles en todo lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Porque Dios merece toda nuestra confianza, sin importar si hay vida, hay muerte, hay escasez o hay abundancia, si hay salud o hay enfermedad, no importa. Dios merece toda nuestra confianza. No seamos infieles. No seamos desleales. Esta palabra también significa resistirse a creer. Cuando la duda entra en tu corazón, tú estás resistiendo el poder de Dios en tu vida. La obra de Dios, lo que el Señor está haciendo o quiere hacer. Y no solamente eso, sino que tú también estás diciendo que Dios es indigno de tu confianza. Por eso es muy importante, hermanos, que guardemos nuestros pensamientos para que no demos lugar a la mente y al corazón la incredulidad. No demos a la mente y al corazón ocasión para la duda, porque entonces estamos declarando que Dios no es digno de nuestra confianza. La incredulidad, mis hermanos, denota entonces una falta de confianza en Dios. Y cuando no confiamos en Dios, mis hermanos, lastimamos el corazón de Dios. ¿Cuántos les gusta lastimar el corazón de Dios? Dios se duele a causa de nuestra incredulidad, de nuestra duda, de nuestra indiferencia a todo lo que Él ya hizo por nosotros y que sigue haciendo, porque dice la Escritura, si fuéramos infieles, Él permanece fiel, porque Él no puede negarse a sí mismo. Pero conforme Él sigue siendo fiel en tu vida, sigue añadiendo mayor testimonio por el cual tú mismo vas a ser condenado en medio de la tormenta. Porque si no eres capaz de ver la fidelidad de Dios en tu vida y le das más pie a la duda o a la incredulidad, entonces ya no hay nada más que hacer en tu vida, en todo lo que estás pasando. La incredulidad, mis hermanos, es uno de los principales factores que afectan la vida cristiana, que afectan el crecimiento espiritual, que afectan la total entrega de un creyente a la verdadera devoción a Dios. Muchos factores son los que se involucran en la incredulidad. Y la incredulidad se puede manifestar de muchas formas. Pero todo esto al final se traduce en una en una desconfianza hacia Dios, a lo que Él ha dicho. Puede ser incrédulo en lo que el Señor te ha prometido, pero también puede ser incrédulo en que Dios va a hacer justicia con tu vida. Puede ser incrédulo en que Dios dé el pago justo a cada persona. El pueblo de Israel fue un incrédulo de primera, ¿sabías tú? En todos los aspectos. Desde que salió de la tierra de Egipto, salió con incredulidad en su corazón. ¿Sabían ustedes que cuando salió el pueblo de Israel, se les dio aviso y se les dijo que la intención por la cual el Señor los liberaba era para que rindieran adoración a Dios en el desierto? Pero este pueblo, cuando sale del pueblo del imperio de Egipto, del pueblo de Egipto, se lleva a sus ídolos, llevaba estatuillas de sus ídolos con ellos, guardados entre sus cosas. Por si Dios les quedaba mal, entonces iban a regresar a adorar a sus ídolos. El Señor se expresó de ellos como un pueblo rebelde. En Deuteronomio 9, 23 y 24 dice: y cuando Jehová les envió
desde Cades Barnea, diciendo: suban y posean la tierra que yo les he dado. Dice: también fueron rebeldes al mandato de Jehová vuestro Dios y no le creyeron ni obedecieron su voz. Rebeldes, le dijo Dios, han sido a Jehová desde el día que yo los conozco. El pueblo de Israel pensaba que podía adorar a Dios y tener fe en Dios al mismo tiempo que tenía fe en sus ídolos, que tenía fe en sus deseos, que retenía sus pasiones. Y no lo llevaron a otra cosa sino a la rebeldía. La incredulidad, mis hermanos, nos lleva a la rebeldía. Pensar que Dios tiene la obligación de responder aun cuando nosotros permanecemos en la idolatría de nuestro corazón, reteniendo aquellas cosas que Dios aborrece mientras le exigimos a Dios una respuesta a nuestras oraciones. Y le exigimos manifestaciones poderosas de su presencia en medio de nosotros, pero tenemos guardado un ídolo en nosotros. Si pides a Dios en oración una respuesta a tu sanidad, pero sigues confiando en el dinero. Pides a Dios que se manifieste su poderosa presencia en la vida de tu esposo, pero sigues confiando en las cosas materiales de este mundo. No puedes agradar a Dios y decir que tienes fe en Él si sigues guardando tus ídolos, si los tienes clavados. El pueblo de Israel, desde que salió de Egipto, mis hermanos, fue un pueblo incrédulo, que renegaban de Dios y que le exigían a Dios aun cuando vivían en su propia inmundicia. Así es el mundo le exige a Dios muchas cosas y viven en su propia inmundicia. ¿Por qué le pasa esto a mi familiar? ¿Por qué me pasa esto? Oye, espérate, ¿qué no sigues viviendo en tu inmundicia? ¿Qué no sigues viviendo en tu incredulidad? Entonces, ¿por qué le exiges a Dios que cambie tu vida o sus bendiciones cuando tú te has portado desleal con Él? Cuando tú has sido infiel con Él. Mis hermanos, Dios nos manda que quitemos la incredulidad de nuestro corazón. Dios nos manda a que quitemos ese pensamiento de que Dios no va a hacer nada y que podemos jugar con su presencia, que podemos jugar con su palabra. Mis hermanos, Dios va a traer juicio un día. Y sea que nuestra incredulidad se manifiesta a través de que no creemos en sus promesas, de modo que nos invade el miedo, o que creemos que Dios no va a hacer nada, de modo que mantenemos un corazón soberbio, la incredulidad un día va a ser juzgada delante de nosotros. Y necesitamos quitar de nuestra vida aquello que nos aparta de verdaderamente experimentar la fidelidad de Dios, el amor de Dios, el poder de Dios, que nos va a dar la victoria en medio de cualquier circunstancia. Fíjese, el pueblo de Israel fue un incrédulo aún en tiempos de Josué, quien fue un siervo de Dios. Porque ellos fueron derrotados por un pueblo pequeño a causa de su incredulidad. Ellos creyeron que necesitaban a Dios en los momentos difíciles, en pueblos numerosos, pueblos poderosos, pero creyeron que ya no necesitaban a Dios en cosas pequeñas, en pueblos pequeños, insignificantes, y se llevaron la sorpresa de aquello que de aquello que ellos consideraron insignificante fue su más grande derrota. Y a veces así actuamos. Dejamos pasar cosas pequeñas en la incredulidad de pensar que Dios está interesado en quitar todo de nuestra vida y que Dios está interesado en que confiemos completa y totalmente en Él, aún en lo más insignificante de nuestra vida. Y dejamos pasar muchas cosas, y aquellas cosas que dejemos pasar son las que al final nos van a llevar a la derrota, nos van a llevar al hundimiento. No debemos poner en duda, mis hermanos, las palabras de Dios. Pedro lo hizo ante el mandato de Jesucristo cuando le dijo: ven. Tomás también lo hizo cuando Dios le dijo que iba a resucitar. Jesucristo le dijo que resucitaría, y Tomás no creyó hasta que lo vio, y Jesús le dijo: no seas incrédulo sino creyente.
También Zacarías, el papá de Juan el Bautista, dudó y quedó mudo a causa de su incredulidad. La incredulidad, mis hermanos, nunca nos va a hacer bien. ¿Por qué? Porque la incredulidad irrita el corazón de Dios. La incredulidad exaspera el corazón de Dios. ¿Quieres ver una forma de agradar a Dios? Créele. Él no necesita que andes dando tus diezmos y que andes sirviendo en la iglesia y que andes ayudando en la calle y que andes dando tu ropa a los pobres. No, Él lo que quiere es que le creas. Es la forma que tú tienes que tener en mente para agradar a Dios. Créele a lo que Él ha dicho. Y punto. En Juan 6:28 dice que unos hombres le preguntaron al Señor Jesucristo: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Querían seguir haciendo mandamientos y viniendo a la iglesia y querían seguir diezmando y querían seguir. Y Jesús les dice: esta es la obra de Dios, que crean en aquel que Él ha enviado. Y eso es todo. Créele a Dios. A veces pensamos que la fe solamente se aplica al principio, para iniciar nuestra vida cristiana, y hasta ahí llega. Mas la realidad, mis hermanos, es que es el inicio de una vida de fe. Es ese grano de mostaza que el Señor Jesucristo dijo. Pero ese grano de mostaza tiene que crecer. Y a medida que avanzamos, vamos dejando la incredulidad y vamos avanzando hacia una fe sólida. Una fe que nos va a llevar a la muerte de nuestro yo. Que nos va a llevar a negarnos a nosotros mismos. Que nos va a llegar a desear sus mandamientos, a buscar sus ordenanzas. La incredulidad, mis hermanos, nos va a llevar al fracaso. Y no podremos avanzar hacia un crecimiento espiritual si no hemos creído en lo que Cristo Jesús ha dicho y ha hecho. La incredulidad es un tropiezo a nuestras vidas para poder ver el poder de Dios. Porque es necesario apartarnos de la duda, de la incredulidad y llenarnos de fe para poder ver lo que Dios puede hacer, como en el caso de Gedeón, con simples 300 hombres. Gedeón tuvo que dejar la duda y tuvo que avanzar hacia la fe que es en Cristo Jesús, a la fe que es en Dios, para poder experimentar una gloriosa victoria que con 300 hombres pudieron derrotar a más de 120,000. Y Dios claramente le dijo que tenía que ser de esa manera para que pudieran atribuirle esa victoria al poder de Dios y no a sí mismos. Por eso a veces te quita Dios lo que tienes. Por eso a veces Dios permite que tú caigas en una circunstancia tan profunda, porque no hay otra forma en la que le des gloria a Dios. Porque mientras tú sigas teniendo incredulidad en lo que Dios ha hecho y en lo que Dios puede hacer en tu vida, vas a seguir atribuyéndole a las cosas temporales, pasajeras de este mundo, a tus propias capacidades, tu propia vida, tus propias victorias. Vas a seguir caminando en la oscuridad y nunca vas a poder ver la luz resplandeciente de Cristo Jesús en tu vida. Porque la incredulidad, mis hermanos, es andar en tinieblas. Alguien que es incrédulo anda en tinieblas, no sabe ni qué va a hacer, ni a dónde va, no sabe ni qué va a pasar y tiene miedo en su corazón. ¿A cuánto le da miedo la oscuridad? ¿A cuánto le dio miedo en algún momento la oscuridad? A todos nos daba miedo la oscuridad, mi hermano. Es más, le voy a proponer un reto. ¿Sale? Si usted dice: a mí la oscuridad no me da miedo. Bueno, váyase esta semana que viene al Panteón de Belén a las 2, 3 de la mañana, usted solo, sin lámpara, y ya después me dice si le da miedo la oscuridad o no. ¿Sale? Mis hermanos, espiritualmente hablando, el incrédulo anda en oscuridad, mi hermano, y está aterrorizado por la oscuridad. Pero el que cree verdaderamente en Cristo Jesús ya no anda en tinieblas. Ya no anda como si no supiera lo que está aconteciendo. Si vienen pruebas, no le sorprenden, sabe que son parte de la vida cristiana. Si viene la muerte, no le preocupa, sabe que Dios tiene promesas de vida eterna. Pero siempre va a haber una lucha entre la fe y la incredulidad.
Pero el que cree en Cristo Jesús ya no anda en tinieblas, no le sorprende lo que le está aconteciendo, puede vivir en la seguridad de las palabras de Cristo Jesús. ¿Cuáles palabras? Estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendréis aflicciones, pero confíen, yo he vencido al mundo. Eso le es suficiente, mi hermano. La paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se las doy como se las da el mundo. No se turbe su corazón ni tenga miedo. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No se afanen pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero su Padre Celestial sabe que tienen necesidad de todas estas cosas. Mas busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. En esas palabras, mi hermano. Y no solo estas, sino todas aquellas que habló a través de sus santos hombres, quienes nos hablaron la voluntad de Dios siendo inspirados por Él. Algo especial que dijo el Señor Jesucristo entre todas las cosas, en Juan 7:38 dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Pero el incrédulo no tiene o no experimenta esta versión de la Escritura. Más allá de que corran ríos de agua viva en su corazón, en su vida, corren ríos de sangre a causa de su incredulidad. Ríos de sangre, mis hermanos, aguas amargas, porque no cree en las advertencias, no cree en las promesas, porque el Señor no solamente nos ha dado promesas, sino también advertencias. Malaquías 2:2, si no oyes y si no decides de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré sobre ustedes maldición. Y los maldeciré y maldeciré sus bendiciones. Y aún las he maldecido porque no se han decidido de todo su corazón dar gloria a mi nombre. El incrédulo no cree esto y sigue pensando que nada va a pasar. Hebreos 10:26 al 31. Porque si pecáramos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. Entonces, ¿cuánto mayor castigo piensas que merece el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Versículo 31, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Por lo tanto, no se engañen, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso también va a cosechar. El que siembra para su carne cosechará corrupción. Pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Si siembras incredulidad, mi hermano, seguramente vas a cosechar muerte. Si siembras fe, entonces vas a palpar aquellos ríos de agua viva que pueden fluir de tu interior a causa del Espíritu Santo que vive y permanece en ti. Pero tenemos que echar fuera la duda. No podemos seguir dudando de lo que Dios ya nos ha dicho. La semana pasada les hablaba de los pensamientos. Esos pensamientos pueden producir en ti fe o pueden producir en ti incredulidad. Si producen fe esos pensamientos, entonces tú vas a tener una buena vida cristiana, un crecimiento espiritual notable. Pero si se produce incredulidad, indudablemente tú nunca vas a salir del hoyo.
Porque estás viendo un Dios demasiado débil, un Dios demasiado humano. Tenemos que echar fuera la duda, mi hermano. No podemos pasar todo el tiempo dudando en incredulidad de las cosas y de las promesas que Dios nos ha dado en su palabra. Se dice que un viajero que iba pasando por un lugar le decía a un trabajador que le platicaba que todos los días caminaba 4 millas y lo había hecho por más de 70 años, de 60 años, solamente para llegar a su trabajo. Y le dice: usted ha andado 4 millas cada día por más de 60 años para trabajar. ¿Por qué no se ha mudado usted a vivir más cerca del taller donde trabaja? Y este hombre le responde: bueno, es que no estaba bien seguro si el trabajo resultaría permanente para mí o no. ¿Cuánto tiempo de incertidumbre entonces pasó este hombre? Durante 70 años, 60 años, estuvo con la duda si el trabajo iba a ser permanente o no. Imagínense. Muchos todavía siguen pensando si le entregan su vida a Cristo o no. Y ya han pasado 10, 15 años asistiendo a la iglesia. Muchos han visto las maravillas que Dios ha hecho y siguen pensando si le creen a Dios o no. Durante 20 años el Señor te ha sustentado, durante 30 años el Señor te ha ayudado, durante 50 años el Señor te ha llevado de la mano y todavía siguen pensando si la fidelidad de Dios es permanente o no. ¿Cuánto tiempo de incertidumbre, mi hermano? ¿Cuánto tiempo de cansancio, de fatiga? Este es el estado que tienen muchas personas que siempre dudan acerca de la obra que Dios ha hecho y de la obra que Dios quiere hacer en sus vidas. Nunca están seguros de su salvación y nunca están seguros del poder de Dios. Qué lástima. Qué lástima, porque el Señor tiene hablándoles tanto tiempo. Vengan a mí todos los que estén trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Y pasan años y años trabajados y cargados y todavía siguen dudando que en los brazos del Señor puedan encontrar descanso. Siguen dudando que el Señor verdaderamente pueda transformar sus vidas. Siguen dudando que el Señor todavía quiera algo bueno para ustedes. Mis hermanos, la incredulidad es un pecado que nos aparta del poder, de la gloria, de la presencia del Señor. Nos impide ver sus promesas, nos priva del desarrollo de una vida espiritual sana. El Señor nos demanda en esta tarde que dejemos la incredulidad, que aprendamos a confiar en Él, porque para cada situación o cada circunstancia, mis hermanos, indudablemente Dios tiene una palabra y Dios tiene una promesa. E indudablemente Dios es más grande que cualquier circunstancia y sí es poderoso para mantenerte en la bonanza, pero mi hermano, también es poderoso para calmar las tempestades y para mantenerte a flote en medio de la tempestad. No dudes, no dudes, mi hermano. Que no venga el Señor y te diga después de que te estás hundiendo: ¿por qué dudaste? Si yo ya te había dicho lo que iba a pasar. Si yo ya te había dicho que confiaras en mí, que yo iba a hacer una obra grande y maravillosa, que yo te iba a usar, que yo iba a transformar tu vida y la de tu familia. ¿Por qué dudaste, hombre de poca fe? ¿Por qué dudaste, mujer de poca fe? No, mi hermano, aprendamos a descansar en que Dios tiene un propósito en todo y tiene perfecto control de todas las cosas. Amén. Pónganse de pie, hermano. ¿Dios merece tu confianza, mi hermano? ¿Cuándo? ¿En la bonanza solamente? Vamos a ser probados, hermanos. Siempre vamos a ser probados. Siempre va a haber circunstancias. Cuando Dios te dice: cállate, la blanda respuesta quita la ira, vas a ser probado. Si tú contestas de una manera equivocada, no estás confiando en Dios.
Si Dios te dice arrepiéntete o vendré a ti pronto y quitaré el candelero de tu lugar, y no haces nada, también el Señor va a venir y te va a hacer ver la incredulidad de tu corazón. Como en los tiempos de Noé, en donde el Señor a través de Noé reprendía al pueblo que se volvieran a Dios, y el pueblo no quiso, hasta que Noé subió al arca y todos perecieron por agua. ¿Dios merece tu confianza, mi hermano? ¿A qué grado merece tu confianza Dios? La incredulidad puede aparecer en cada instante de nuestras vidas, en las cosas pequeñas, así como en las cosas más grandes. Dios te ha dicho, congrégate. Si no te congregas y menosprecias eso, estás siendo incrédulo también a Dios, aún en esas pequeñas cosas. Y vas a sufrir la derrota que tu falta de fe en lo que Dios te advirtió resulta. Tenemos que ser creyentes, no incrédulos. Creyentes en la totalidad de la palabra de Dios. No importa lo que estemos pasando, Dios siempre tiene control, mi hermano. Lo cantábamos hace un momento. No importa lo que esté pasando. Cierra tus ojos, mi hermano. Cierra tus ojos. Y habla con Dios. ¿En qué circunstancias has sido incrédulo? Es tan fácil darnos cuenta de la incredulidad de nuestro corazón. Cuando hay turbación, cuando hay desánimo, cuando hay iras, contiendas, cuando hay una apatía a las cosas de Dios, cuando pensamos no pasa nada, aún estando en rebelión en contra de Dios, queriendo retener nuestros propios ídolos y pensar que Dios comparte su gloria con alguien más. Cuando pensamos que podemos ser amigos del mundo y amigos de Dios, cuando su escritura nos dice claramente que no hay comunión. Necesitamos aprender a confiar en Dios. Necesitamos aprender a descansar en lo que el Señor está haciendo. Para cada circunstancia Dios tiene una palabra, una promesa de fortaleza, de ánimo, de consuelo para ti. No te aferres a lo que tú crees, tú sientes, tú piensas. No te aferres a lo que estás viendo. Mira la vida con los ojos de la fe que es en Cristo Jesús. Mira la vida con lo que el Señor demanda en su palabra, porque Él ha hablado y nos ha dicho lo que ha de acontecer. ¿Qué circunstancia, qué cosa, qué deseo, qué anhelo, qué satisfacción o qué calamidad puede ser tan grande que supere el poder y el amor de Dios? Entonces dejaría de ser Dios. Ante todas estas cosas, mis hermanos, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Él sabe lo que está haciendo en tu vida. Él sabe, mi hermano, lo que está obrando en ti. ¿Tú lo sabes? ¿Tú lo sabes, mi hermano?
Dios sabe lo que hace. Él no llega tarde. Él no se equivoca. Él está en control. Sabe lo que hace, aún en lo inexplicable. Él es incuestionable cuando algo en ti determinó. Dile, Dios sabe lo que hace. Conoce los tiempos, no pierdas la esperanza. Él está en control. Dios sabe lo que hace, aunque tú no comprendas. Él es tu fortaleza en tiempos de aflicción. Dios sabe lo que hace. Conoce los tiempos, no pierdas la esperanza. Él está en control. Dios sabe lo que hace, aunque tú no comprendas. Él es tu fortaleza en tiempos de aflicción. Dios sabe lo que hace. Tú sabes, si estás seguro de que Él sabe lo que hace, levanta tus manos. Y digamos: Dios sabe lo que hace, aún cuando algo nace. Aun cuando algo muere, Él está en control. Dios sabe lo que hace. Cuando en la vida cambio sucede, con algún propósito, Él lo permitió. Dios sabe lo que hace, Él conoce los tiempos, no pierdas la esperanza. Él está en control. Dios sabe lo que hace, no comprendas. Él es tu fortaleza cuando tiempos de aflicción. Dios sabe lo que hace, Él conoce los tiempos, no pierdas la esperanza. Él está en control. Dios sabe lo que hace, aunque comprendas. Él es tu fortaleza en tiempos de aflicción. Dios sabe lo que hace, Él conoce los tiempos, no pierdas la esperanza. Él está en control. Dios sabe lo que hace, aunque tú no comprendas. Él es tu fortaleza en tiempos de aflicción. Dios sabe lo que hace.
Jesús, queremos confiar en ti. Queremos descansar en ti, Señor, porque tú has hablado. Tú te has manifestado a nuestras vidas y no podemos dudar de que nos has amado con el más grande amor que podamos conocer. Ayúdanos ahora, Señor, como aquel hombre que clamaba delante de ti: ayuda a mi incredulidad. Yo quiero ver tu gloria una vez más y tomarme de tu cruz, para que sin importar cuál sea el tiempo, yo pueda seguir confiando en que tú tienes control, que tú sabes lo que haces, y que yo pueda darte respuestas dignas que glorifiquen tu nombre, que yo pueda mostrarle al mundo que no importa lo que pueda pasar, yo confío en ti. Y si hay algo que yo tenga que cambiar, lo cambio, porque tú tienes lo que es mejor para mi vida. Tú sabes lo que es mejor para mi familia. Y hoy humillamos nuestro corazón delante de tu presencia, Señor. Ven y restaura, ven y consuela, fortalece el corazón y afirma nuestras convicciones en ti. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesús, por tu gran amor. Te damos toda la gloria eternamente y para siempre, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor, mi hermano y mi hermana. Dile al que tienes a un lado: no seas incrédulo, sino creyente. Dile: ayuda a mi incredulidad. Mis hermanos, somos una iglesia, alentémonos unos a otros a la fe que es en Cristo Jesús, y no permitamos que las dudas entren a nuestro corazón, a nuestros pensamientos, y alteren los planes que Dios tiene para nosotros. Dios tiene promesas hermosas y gloriosas para cada uno de los que somos sus hijos. Necesitamos agarrarnos fuertemente de ello en tiempos de bonanza y en tiempos de adversidad, sabiendo que el mismo Dios que nos sostiene cuando todo está bien es el mismo Dios que nos va a sostener cuando aparentemente todo va mal. Amén. Aprendamos a confiar en Dios. Es todo lo que tenemos que hacer, confiar en nuestro Dios. Amén. Que Dios les bendiga, que pasen bonita tarde. Nos vemos en la próxima reunión, mis hermanos. Muchas gracias.